volcó en gran medida a hacer agricultura. Este desplazamiento de la ganadería y aumento de la agriculturización también es muy riesgoso en lo que es erosión eólica, porque son suelos que, siendo mucho más susceptibles por su bajo porcentaje de materia orgánica y por la fracción textural arenosa, hacen que, sometidos a la agricultura, sean más erodables. Y máxime si se retrotrae en algún momento la condición de sequía. Entonces, esto es otro capítulo también que nos importa, como una franja, esta que tenemos acá, una franja muy problemática para lo que es el avance de la erosión eólica. Entonces, vinculados entonces a la mayor degradación de la estructura cuando hay un cambio en el uso de la tierra. ¿Se escucha bien o con delay? Yo me veo lenta cuando... No, Se escucha bien. se escucha bien. Ah, bueno, entonces importa eso. ¿Cómo se da el proceso de erosión? Dijimos que, como en el caso de erosión hídrica, es irreversible y tiene una fase de desprendimiento, transporte y de partículas. Es consecuencia, entonces, más que nada, lo vinculado al manejo se debe a la falta de cobertura por la acción de labranza sobre pastoreo, y en cuanto a la parte de la naturaleza, se debe a un componente del suelo que es la composición textural, la granulometría, y en cuanto al clima, por la velocidad de los vientos. Esto, bueno, ya lo habíamos visto, lo pasamos, porque cambiamos de la presentación, lo que era la deflación, lo que era la abrasión. Un ejemplo de abrasión es erosión geológica natural, pero vinculado al proceso de abrasión es cómo se han moldeado entonces las rocas en el Valle de la Luna. Para que se inicie el proceso de erosión eólica, es decir, la deflación, el levantamiento de las partículas, se necesita una velocidad umbral, es decir, a partir de una determinada velocidad se inicia este proceso. Esa velocidad mínima, en líneas generales, decimos que es cuando el viento tiene más de 20 kilómetros por hora. Más de 20 kilómetros por hora es un viento erosivo que va a movilizar partículas entre 100 y 500 micras. Para movilizar partículas de mayor tamaño, como estas que tenemos acá, entre 500 y 800 micras, vamos a necesitar vientos más potentes, vientos más intensos, entre 40 y 50 kilómetros por hora. En las zonas semiáridas, este tipo de vientos erosivos se presentan principalmente en primavera-verano, cuando coincide con los vientos de mayor intensidad. Shepil encontró que la velocidad umbral depende también de las distintas texturas del suelo, y para medirla, como la velocidad del viento varía según dónde la tomemos, es decir, si la tomemos a ras del suelo o si vamos alejándonos del suelo, la velocidad cambia. Entonces, para hacer isolíneas de velocidad umbral, Shepil la tomó a 30 centímetros del suelo y determinó, como ustedes ven, que suelos que tienen fracciones más finas, como arcillosos, francoarcillosos, necesitan velocidades umbrales mayores. Por eso, bueno, la susceptibilidad también de los suelos arenosos. Acá la velocidad umbral calculada por Shepil está en metros por segundo. Yo les puse el equivalente en kilómetro por hora para que ustedes piensen en lo que yo había hablado de 20 kilómetros por hora como inicio de velocidad erosiva. Si ustedes calculan esto por 3,5, más o menos le estaría dando más de 25 kilómetros por hora. Y con todos estos datos, uno podría trazar isolíneas del viento, de la velocidad umbral para iniciar el proceso en la provincia de Buenos Aires, que es variable entonces esa velocidad umbral por las diferentes granulometrías que encontramos. Entonces,
vamos a decir que esa velocidad umbral va a depender de la granulometría, pero si yo les pregunto cuál es la velocidad del viento necesaria para iniciar el proceso, 20 kilómetros por hora o más. ¿Cómo se produce el movimiento de las partículas del suelo? Y se produce por la acción de la fuerza del viento, y es cuando la fuerza aerodinámica del viento supera a las fuerzas estáticas que están sosteniendo las partículas en el suelo. Hay distintas teorías. La primera explicaba que hay una fuerza de gravedad que retiene a las partículas, que cuando es vencida por la acción del viento, que es la fuerza F, las partículas se ponen en movimiento. Por otro lado, después, Shepil explicó que además de la fuerza de gravedad que retiene las partículas y la fuerza del viento que intenta moverlas, hay otra fuerza L, que es de succión, que ayudaría a mover las partículas. Entonces, tendríamos una fuerza que las detiene en el suelo y dos que intentan desprenderlas. Y la última teoría, que es la que en realidad rige ahora, es que además de la fuerza de gravedad que retiene a la partícula, hay otra fuerza que ayuda a retenerla, que es la fuerza entre partículas, lo que está acá como LP, que es una fuerza de cohesión entre partículas. Entonces, en este último modelo, digamos, hay una fuerza F, que es la de la acción del viento, la L, que es la de succión, que ayuda también para que las partículas se muevan, y dos que se oponen y que intentan detener a la partícula. Una es la propia de la gravedad, que la sostiene contra el suelo, y la acción entre partículas, que es la cohesión que tienen las partículas entre sí y que se opone a que el viento las desprenda. Entonces, esta sería la teoría que explica el movimiento de las partículas por la erosión. ¿Y cómo se mueven las partículas? Se mueven con distintos movimientos. Uno es de rodadura, que es el que permite que se trasladen partículas sobre la superficie del suelo, que son las partículas de mayor tamaño, entre 500 y 2000 micras, que simplemente giran y sobre la superficie del suelo pueden chocar contra otra partícula y también hacerla girar. Otro de los movimientos es el de saltación, que implica la movilización de partículas entre 100 y 500 micras. La saltación es como un movimiento parabólico, las partículas se levanta, se desplaza en altura y en longitud, choca contra otra partícula, la puede romper, y si la rompe, libera partículas de menor tamaño que entran en un proceso de saltación, o choca contra otra y genera un movimiento en cadena. La mayor parte del movimiento de partículas en la erosión eólica se da por saltación. Entre el 50 y el 75% de las partículas movilizadas se hacen con el movimiento de saltación, este que está acá. En parte se mueven por suspensión entre el 3 y el 40%, que son las partículas que vemos formando las tormentas de arena, que es lo más visible, digamos, de la erosión, es la tormenta de arena, pero no es por lo que se mueve la mayor parte de las partículas. ¿Sí? Y el otro movimiento que tenemos es de rodadura, que son las partículas más grandes, que giran pero no se elevan, y requieren y representan entre el 5 y el 25% de los movimientos de movilización de partículas. Otro comentario importante al respecto es que existe una capa límite sobre la superficie del suelo donde los filetes del viento no tienen acción sobre las partículas, es decir, que es una zona de pocos milímetros pegado a la superficie del suelo, donde es una zona de calma. Esa se llama capa límite y ahí no hay proceso erosivo. No es que no hay proceso erosivo, sí, no hay movilización de partículas. ¿Siguen ahí conectados? Porque ahora me desaparecieron las caras. Sí, he escuchado bien. Ah, bueno, no sé qué entonces. Bueno,
Entonces, esta zona de calma que está pegadita a la superficie, al cero, que es la superficie del suelo, y este conocimiento teórico nos sirve para hacer prácticas de manejo que nos amplíen esa capa límite. Es decir, que cualquier tipo de rugosidad, sea de agregados, de terrones, de labranza o de rastrojo, nos ampliarían esa zona de calma y serían estrategias para evitar la erosión eólica, como que protegería yo, como una estrategia, aumentar esa zona de calma. Es decir, que todo lo que yo haga para refinar el suelo, dejarlo todo parejito, todo apisonadito, planchadito y desnudo, favorece que se muevan las partículas, mientras que si yo lo dejo rugoso, con agregados más grandes, con vegetación viva o muerta en superficie, amplío esa zona de calma y me sirve como estrategia. Esta parte teórica sirve para conocer más el fenómeno y pensar en qué prácticas puedo hacer para evitar el proceso erosivo. Esto no se ve, pero les voy a subir una presentación cortita que hice donde se ven los movimientos, simplemente para mostrar que las partículas grandes se mueven por rodadura, las intermedias por saltación, y cuando esas partículas chocan, originan un movimiento en cadena que mueve las partículas en forma de parábola y también desprende partículas menores que se mueven por suspensión, que es la tormenta de arena. Después les subo el otro trabajito donde se ven los movimientos. Ahí, ¿qué hice? Bueno, ¿cómo es la trayectoria del movimiento de saltación? Simplemente es para que vean que las partículas se elevan y después siguen con la velocidad y dirección del viento describiendo una forma de parábola, y eso hace que se trasladen. En general pueden alcanzar entonces una distancia entre 12 y 25 veces la h en cuanto a la que se levanta la partícula. Pero una cuestión importante en lo que es la saltación es que la mayor parte de las partículas movilizadas por saltación, como dice acá un 90%, se desplazan a menos de 30 centímetros. Piensen entonces que la saltación es muy cerca de la superficie del suelo. Lo que se ve moviéndose a alturas mayores a 1 metro, lo que ustedes ven volar, es suspensión. La saltación es por debajo de los 30 centímetros. Otro proceso que se da, además de lo que hablábamos de movilización, transporte y deposición de partículas, es la selección de partículas. Eso se debe a que hay una diferencia selectiva de partículas por la acción del flujo del viento, y esta selección es muy importante en lo que es la degradación del suelo. ¿Por qué? Porque en este proceso de movilización de partículas se transportan partículas finas por los movimientos de suspensión. En esas partículas que están suspendidas en el aire, que son las tormentas de polvo, son principalmente limos y arcillas que llevan materia orgánica. Entonces, esa es la parte fértil que se pierde y que se traslada a mucha distancia, y se acumula residualmente partículas gruesas inertes. Entonces, se dice y se conoce con los estudios que los suelos, además de perderse, estos suelos, como se pierden selectivamente, se vuelven más arenosos. Por lo tanto, si estamos perdiendo coloides que vuelan en suspensión, también perdemos materia orgánica y nutrientes en ese proceso de voladura. ¿Se entiende esta parte, chicos? ¿Siguen ahí? Sí. Bueno, entonces lo que decíamos, se pierde suelo y los suelos se vuelven más arenosos. En esta transparencia lo que se muestra es que los suelos vírgenes, cuando son en la pampa ocupados por una vegetación natural que es el caldén, cuando son desmontados y utilizados con fines agrícolas,
bajan rápidamente el porcentaje de materia orgánica. Cuando este porcentaje de materia orgánica desciende, pierden estabilidad estructural y se vuelve un proceso más erosivo y que origina además que esos suelos pierdan limo y arcilla. Y ahí se da lo que estábamos diciendo, que los suelos, además de volarse, se tornan más arenosos. Entonces, pierdo limo y arcilla y queda el sedimento que es más inerte, menos fértil. ¿Cómo se visualizan los daños por erosión eólica? Una, como en todo proceso erosivo, pérdida de material. Entonces, pierdo horizonte A, pierdo espesor del solum, pierdo profundidad total del suelo, hay reducción de la capacidad productiva porque al perder A pierdo materia orgánica y nutrientes, hay sedimentación, estas partículas gruesas que decíamos que son las que prevalecen, van a movilizarse y tapar horizontes A fértiles, hay abrasión en plantas jóvenes por esta acción cortante de los filetes, hay dispersión de malezas e insectos dañinos, hay polución atmosférica e intransitabilidad. Las tormentas de arena ponen el suelo a volar y me quitan visibilidad y además me dan contaminación ambiental, creando problemas respiratorios en animales y en personas. Entre los rasgos para decir, bueno, en esta zona yo tengo erosión eólica visibles es cuando tengo, por supuesto, tormentas de arena, tormentas de polvo, partículas en saltación o rodadura, zonas áridas, aparición de pavimentos de desierto, que ahora les voy a mostrar cómo se ven, la formación de médanos o dunas, que las podemos ver cuando estamos recorriendo nuestros campos o a través de las imágenes satelitales, como veíamos al principio de la clase, acumulación de arena contra plantas o contra estructuras artificiales, daños en cultivos, en partes tiernas, cunetas, caminos, canales, formas caprichosas en la vegetación y raíces expuestas o raíces en pedestal. Por ejemplo, las raíces en pedestal es cuando, bueno, por acción del suelo desnudo, es fácilmente erosionable, entonces entra a volar y deja las raíces expuestas, entonces queda como que el árbol quedó agarradito ahí de las puntas de la raíz, y las formas caprichosas también por la acción de los vientos predominantes. Las tormentas de polvo, que es cuando tenemos la suspensión que nos quita la visibilidad, que parece de noche, ¿no?, aún de día. La abrasión, un cultivo recién implantado con pocos días de crecimiento, es fácilmente arrasado por los vientos. La presencia de médanos, el suelo desnudo, arenoso, ante la acción del viento se mueve. Ahora vamos a ver cómo es la movilización de los médanos. La sedimentación, decíamos que, bueno, se entierran los postes y también quedan enterrados horizontes A que pueden tener mayor dotación de materia orgánica, ser más fértiles, entonces me alejan. Si yo hiciera una siembra en esta parte, no tengo el horizonte A, simplemente un sedimento inerte. Muchas veces se pueden asociar formas de degradación. Yo puedo tener suelos que son laboreados con uso agrícola, y se acuerdan que una de las formas de degradación física era la formación de costras o planchado por la intensidad de las lluvias que rompían las estructuras. Pero hay zonas que son intermedias entre zonas y áridas, y tenemos precipitaciones que causan degradación, pero también tenemos vientos intensos. Entonces, un suelo degradado físicamente también puede ser afectado por erosión eólica. Esto es también cuando se suman los procesos erosivos. Dijimos que había distintos rasgos diagnósticos para determinar que teníamos erosión eólica, y uno es la erosión avanzada, que es cuando tenemos médanos y pavimentos de desierto. Los médanos
o dunas se forman por la acción del viento predominante, que determina entonces estas formaciones de arena que tienen una pendiente más suave a barlovento de unos 10 grados, que es de donde sopla el viento, y una pendiente más inclinada, que es a sotavento, que es de unos 30 grados, que es donde las partículas van a caen. Ahora vamos a ver en este proceso cómo avanzan los médanos. Entonces, tenemos una pendiente más suave, que es el barlovento desde donde sopla el viento, y una en la dirección contraria donde sopla el viento y de mayor pendiente, que se denomina sotavento. Entonces, el viento sopla de esta dirección, erosiona esta cara del médano, va depositando acá partículas, finalmente estas partículas caen y se va erosionando de este lado y depositando acá. Entonces es este el sentido de avance del médano. Ahora tenemos 18 transparencias que les cuento lo mismo, pero para que ustedes después lo vean en detalle. Pero ¿cómo se inicia primero la formación de un médano? El médano se forma cuando las partículas comienzan a depositarse a partir de un obstáculo, que puede ser una roca, puede ser alguna vegetación que hace que se detengan ahí, empiecen a detenerse partículas, primero se rodean y después se cubren. Esa es como la semilla del médano, un obstáculo que hace que frena la velocidad del viento y la arena ahí se deposita. Entonces así se empieza a formar. Este es el germen entonces del médano o duna. Y después, ¿cómo se entra a mover? Entonces, se erosiona en esta cara, se deposita acá, se desliza, cae. Entonces, erosiona, deposita y se va avanzando en este sentido. Es como les explica en esta parte, que después ustedes igual cuando lo estudian, se los deje todo el texto para que ustedes, si algo no entienden con mi explicación, lo puedan comprender después cuando estudian solos. Entonces, al erosionar esta cara y depositarse en el sotavento, el médano va avanzando. La altura que desarrolla el médano va a tener que ver con la velocidad del viento. Cuando la velocidad del viento en la parte superior del médano es tan fuerte que hace que las partículas que se estaban acumulando caigan por la pared, es la altura que va a alcanzar el médano. Y las formas que van a tener, esto es más que nada informativo, esta parte de las distintas formas, tienen que ver con la dirección en que forman que sopla el viento. Tenemos barjanes, médanos transversales, barjanoides, longitudinales, parabólicos, estrellados. Este estrellado se parece al que vimos en San Juan, cuando estábamos viendo la imagen satelital. Y otra de las formas severas de degradación que les había comentado y que se ve mucho en Patagonia es la formación del pavimento de desierto. El pavimento de desierto se forma cuando la movilización de las partículas empieza a desprender las partículas más finas, cada vez arrastra más partículas hasta que quedan las rocas en superficie. Ese es el estado más severo de degradación, que se visualiza entonces con estas presencias de rocas, y ya el suelo no es productivo, no tiene pastizal, no tiene suelo. Entonces, esta es la fase final del proceso de erosión. Hay aproximadamente en la región patagónica 4 millones de hectáreas que tienen alto grado de erosión eólica entre médanos y pavimento de desierto, y tienen distintos grados, de intensidad, pero esta es la más severa. Entonces, ahora se está acabando el tiempo, volvemos a conectarnos, pero para redondear, la intensidad de la erosión eólica está dada por una parte que es la de los suelos, la erodabilidad, la fracción textural, la poca materia orgánica, la baja
estabilidad estructural. La erosividad está dada por la energía del viento, máxime si son vientos resecantes cuando coinciden con alta temperatura y alta evapotranspiración. Y a eso después se le suman los factores de manejo. Los factores reunidos forman también una ecuación como la que vimos para el caso de la erosión hídrica, donde hay un componente del clima, bueno, el E, que es la erosión, la pérdida de toneladas por hectárea por año, que es función de la erodabilidad del suelo, las características propias del suelo, la rugosidad, que tenía que ver con esa diferencia en la capa límite que podía tener yo, factor climático dado por el tipo de viento, cómo se distribuyen las precipitaciones, la longitud, que se refiere a la zona expuesta a la acción de los vientos, y la vegetación. Es semejante la ecuación a la del USLE, de erosión hídrica, porque hay componentes obvios del clima y del suelo sumados a lo que es la cobertura. ¿Cómo van, chicos? Que yo me estoy apurando, pero se nos va a cortar igual. ¿Están ahí? Sí, sí. Bueno, esperen. De los médanos, ¿entendieron cómo es el proceso, cómo se mueven y cómo es que avanzan? Sí. Y un médano vegetado, ¿se puede mover o tiene que estar desnudo para que esto pase? Yo creo que también se pueden mover, pero en menor medida. En general, para que un médano se mueva tiene que estar desnudo para que eso pueda pasar. Claro, obviamente, si se está implantando la vegetación va a haber movilización de partículas o si hay poca cobertura. Suponiendo que estuviese bien cubierto, no se movería. Eso es lo que entonces tendríamos que, como estrategia de evitar que este proceso se dé. Por supuesto, si yo estoy Por eso se dice que hay plantas que fijan médanos, por ejemplo. Claro, sí. Hay plantas que fijan médanos porque son plantas que pueden crecer, ¿no?, en ese ambiente más hostil, ¿no?, que es suelos más arenosos, a veces pueden ser arenas con cierta salinidad. Entonces sí, las plantas en general fijan. Por eso, para que este médano se mueva, tiene que estar desnudo. Por eso, esto de que pasan estas grandes tormentas es muchas veces cuando son suelos que están utilizados para agricultura, vieron en el momento que se prepara el suelo, que se deja desnudo y se prepara para la siembra, si en ese momento coincide con una tormenta erosiva de más de 20 kilómetros, se moverían todas esas partículas. Entonces, en la ecuación lo que estábamos viendo es que hay condiciones que inciden en que la pérdida sea mayor o menor. Una es la erodabilidad, que está dada por nuestra fracción textural. La arcilla y la materia orgánica da mayor resistencia a la desagregación, también según qué coloide tenemos. Calcio y magnesio producen floculación, mientras que la presencia de sodio quita estabilidad a los agregados. La cantidad de humedad importa, los suelos salinos son de baja estabilidad estructural, y también la actividad microbiana, también si es con baja materia orgánica y hay suelos removidos con alta mineralización, vamos a tener menos estabilidad. La erodabilidad entonces en general la podríamos medir midiendo el tamaño de los agregados. Podríamos, para resumir, diciendo que si tenemos agregados mayores a 1 milímetro y tenemos un porcentaje de esos agregados grandes de más del 60%, serían suelos poco erosionables. Medianamente entre 50 y 60 y de menos de 60 muy erosionables. ¿Seguimos conectados? Sí. Sí. Me puse acá para ver cómo me entero que se corta esto. Bueno, el factor climático, que es, ¿se acuerdan el R de erosión hídrica? Acá es el C, y está vinculado a el viento. Vientos erosivos también se pueden medir a través de isolíneas, como había hecho Shepil,
Y también entran en la ecuación valores de evapotranspiración y de precipitaciones. Todo esto nos dan distintos valores de C que pensamos que valores altos de C son regiones más erosionables. Por ejemplo, entre 0 y 20 son valores que dan ninguna ligera erosión, 20 a 50 moderada, de 50 a 150 alta y muy alta más de 150. Esto tiene que ver con la localización de la región. Con la localidad que estamos hablando va a tener condiciones de C diferentes por su clima diferente. La rugosidad, se refiere a la rugosidad natural o artificial, dada por lo que hablábamos del laboreo, dada por la presencia de rastrojos, por la vegetación en pie. En general, rastrojos óptimos son aquellos de 2 a 10 centímetros que me darían una capa más rugosa como para ser protegido de la acción del viento. La longitud, cuanto mayor es la longitud, también mayor es la intensidad del proceso erosivo. Como sería el L de la pendiente en la erosión hídrica, también tenemos un L, que es toda la superficie extensa sometida a la acción del viento sin ninguna barrera o obstáculo. Entonces, eso hace que la carga del viento siga aumentando las partículas en suspensión y esto hace que el proceso sea más severo. Y lo que se refiere, me estoy apurando a ver si podíamos llegar a terminar esta parte, la vegetación se refiere a cultivos vivos o muertos que además de darle la propia cobertura me aumentan el valor de rugosidad. También puedo usar la vegetación como una estrategia que además de dar cobertura me corte la longitud, es decir, me corta el L como las barreras forestales. En general, para que ustedes tengan una idea, una cobertura del 30% de residuos, que no es una cobertura alta, el 30%, me reducen unas pérdidas en el 80%. Es decir, que es preferible dejar algo de rastrojo, aunque no sea un rastrojo denso, que enterrar la vegetación cuando se trata del barbecho, como vamos a ver ahora. Por eso dicen que la labranza conservacionista se basa en un 30% de residuos, debe ser por esto, ¿no? Claro, tanto la labranza conservacionista, la cobertura nos sirve cuando son suelos de erosión eólica por la acción del viento y cuando es hídrica también. ¿Se acuerdan que también me sirve tener residuos o vegetación viva para evitar la escorrentía? Entonces, lo que les decía, van a ver que son lugares con baja producción de rastrojo, porque son lugares con bajo porcentaje de materia orgánica en el horizonte A. Habla con Pepe, habla a ver si lo puede comprar él o lo compras vos, no sé. Eso, la carne regala con Pepe. El tema es el siguiente, yo no voy a ir y venir antes, yo podría ir antes, pero con el quilombo que es salir y entrar yo, si a Bárbara no la voy a buscar, Bárbara no viene, así que la tengo que ir a buscar, entonces prefiero, ella termina a 11:30 una charla, 11:30, le doy 15 minutos, 12 menos cuarto la paso a buscar, y a las 12 llego a la facu, antes no, por esto de que si no tengo que entrar, pedir permiso para salir, volver a que me abran, ya no es la primera vez que Víctor no me está abriendo.
aunque le mande mensaje a él. Entonces prefiero directamente hacer así. Pero vos, ya que amas tanto la facultad, andate más temprano y prendés el fuego. Pepe hasta las 12 tampoco llega. Pero como hay tanto para hacer, no quiero que tampoco se pierda tiempo. Así que si vos querés arrancar el fuego y mientras se termina de cocinar, Pepe pasa el moto y después de comer arrancamos, eso arreglalo con él. ¿Qué le vamos a servir ahora? Bueno, dale, está bien. Yo para las 12 sé que ustedes van a estar ahí. En función de cómo venga mi viernes, porque yo no sé si voy en bondi a la facultad